Influenza, un cíclico dolor de cabeza, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Y bueno, tengo aquí a mi derecha al director general de Salud Pública de la Secretaría de Salud, el doctor Jorge Blacayer. A ver, doctor, ¿relajamos todos esta situación respecto a la influenza? Después de que teníamos el 2009 como un parámetro importante. No, yo creo que a nivel de la Secretaría de Salud se siguió aplicando lo que se denomina plan de invierno cada uno de los años anteriores. En este plan de invierno se refuerzan acciones hablando de educación y nos concentramos mucho hacia niños especialmente, porque además del problema respiratorio hay también problemas diarreicos, ¿no? Y entonces es una parte. Otra parte es el manejo de indicaciones preventivas contra problemas del calentamiento que la gente hace de sus viviendas, hablando de intoxicaciones por monóxido de carbono. Y bueno, y otra de las actividades es la vacunación también. Entonces, cada año hemos venido aplicando un número mayor a los grupos que se han definido de nivel internacional y de nivel nacional, que son aquellos grupos prioritarios hacia donde va dirigida la vacuna, que son los menores de 5 años. Por ser más vulnerables. Porque son más vulnerables. Las personas mayores de 60 años y todas las embarazadas, que es algo importante, y todas aquellas personas que tuviesen alguna enfermedad crónica, de las que ya se mencionaron, diabetes, hipertensión, problemas renales, VIH o alguna deficiencia inmunitaria, que es la dirección hacia estas personas, ¿no? Y también hemos visto con agrado que tanto las mamás de los niños menores de 5 años acuden más o menos puntualmente, así como las gentes que son un poco mayores, las de 60 años y más. No así el resto de personas y tomar en consideración que hay muchos que no se saben que tienen una enfermedad, ¿no? Ahora, ¿qué fue lo que sucedió entonces en esta temporada de 2013-2014? Yo sí creo, y bueno, no es echarle la culpa a la población, pero yo sí creo que tenemos una cultura baja en relación a salud, en donde precisamente perdemos el miedo que de repente tenemos ante un problema. Entonces las personas bajamos lo que serían las medidas preventivas comunes, como es lavarnos las manos, como es el saber estornudar adecuadamente en un pañuelo desechable o bien en el pliegue del codo, lo que se mencionó por el doctor Esteban en relación a el saludo que damos por mano, por saludo de beso, y sobre todo la concurrencia de las personas enfermas a los lugares de trabajo, a las escuelas, o bien aquellos espacios en donde hay aglomeración de personas, ¿no? Esto nos lo demuestra los datos que tenemos, en este caso 2014, de que la enfermedad ha estado prácticamente confinada a lo que es la zona metropolitana, que es donde más gentes hay, ¿no? Claro. A ver, doctora Yolanda Capuchino, yo quiero insistir en este tema, el doctor ya nos da una explicación, pero yo le pregunto, han seguido aplicando estos programas de invierno, pero yo supondría que a partir del 2009, cuando se dio la pandemia, ya nunca pudo haber sido igual todo lo que seguía, ¿no? Es decir, que los programas de invierno deben haberse reforzado, ser más intensivos y de otra naturaleza. Se reforzaron. Incluso el sistema de vigilancia de influenza nació prácticamente años antes, pero a partir de ese momento se reforzó en todo el país, no solo en Jalisco. Después de una epidemia por cualquier enfermedad, en especial de influenza, la historia nos ha demostrado que cambia. Cambia el comportamiento hacia las infecciones de vías respiratorias. Yo creo que la gente sí está sensibilizada, pero creo que a partir de la pandemia nuestros médicos también se sensibilizaron al diagnóstico. Entonces, en Jalisco yo puedo suponer que la mayor parte de los médicos que atienden pacientes saben diagnosticar influenza y lo saben hacer desde el cuadro clínico hasta la confirmación en algunos casos, ¿verdad? Pero la influenza es un cuadro clínico que desde que uno ve al paciente lo diagnostica. Yo creo que sí, en Jalisco sí tenemos un sistema de vigilancia muy reforzado a partir del 2009. Se reforzó Plan de Invierno. Plan de Invierno, antes de 2009, integraba influenza como parte de las infecciones de vías respiratorias a vigilar, que son muchísimas, virales, bacterianas, etcétera. Pero influenza se reforzó en específico a partir del 2009, y no solo aquí, sino en el mundo.
¿Y cómo explicaríamos lo que le preguntaba al doctor Blacayer ahorita, los resultados? Porque hay más casos ahora. En términos epidemiológicos, no podemos valorar solamente casos de manera absoluta. Siempre tiene que hacerse en tasa. Hacerlo en número de casos sería irresponsable debido a que no sabemos la cantidad de personas expuestas. Y eso es una tasa. Es el número de casos sobre una población expuesta. Recordemos que Jalisco es uno de los estados con mayor densidad poblacional en el país y aparte de eso con mucha población. Actualmente el crecimiento de población ha sido mayor. Esa es una. La otra, que pues nosotros sí nos jactamos de tener una red de vigilancia y monitoreo de influenza de alta calidad y de alto nivel. Y aparte nuestros médicos fueron capacitados, yo creo que ustedes lo recuerdan, en el 2009, tuvieron una serie de cursos de capacitación que se dieron para el manejo y el diagnóstico de los pacientes. Aquí tuvimos esa estrategia. Y de tal forma en que ahora la mayor parte de nuestros médicos y personal de salud detecta con mayor oportunidad esta enfermedad y con más claridad y más precisión. Doctora Yolanda, pero usted dice que es importante tener la tasa de exposición de esta enfermedad, que es imposible conocerla. Entonces, si no la conocemos, el referente que tenemos inmediato pues son los casos. Sí las conocemos. Las tasas sí las conocemos debido a que una tasa se determina en el número de casos que usted menciona sobre el total de población que vive en esa región y sería la expuesta. Porque finalmente el virus de la influenza, que es de transmisión aérea, cualquier persona que esté en el área a menos de 2 metros de un enfermo está expuesto. Quiere decir que, digamos, con las tasas que usted conoce y los casos que ha habido, ¿estamos en situaciones normales? Estamos en situaciones normales, efectivamente, incluso no nos encontramos en una situación de alerta en términos de tasa. Muy bien. Lo que sí nos preocupa son los casos graves debido a la comorbilidad. Muy bien. Doctor Esteban González, la misma pregunta. ¿Usted considera que efectivamente se reforzó? ¿Lo perciben los resultados o no? Yo creo que, como mencioné antes, en general se relajó, especialmente la población. Creo que se tenía el plan invernal, se tenían proyectadas muchas actividades. La principal es la vacunación. Lamentablemente, la aceptación es buena, pero no es la ideal, no es la meta, nunca se llega a la meta. Y se llegó ahora y se rebasó la meta gracias a la actividad que había de tantos casos. Yo creo que en ciertos aspectos hay personal muy capacitado en los hospitales, como el Hospital General de Occidente, en los hospitales grandes del IMSS, como en los hospitales civiles. Creo que falla mucho en algunos aspectos, más en las personas que no se capacitan, que no tienen o no buscan la actualización continua. Creo que se bajó la guardia en que las personas no pensaban en que era un cuadro tan agresivo. ¿Por qué? Porque ya había pasado 2009, se pierde el miedo a veces y se va relajando después de tantos años. Yo creo que hubo ese problema. Si vemos las estadísticas, nosotros tenemos mejores estadísticas que otros lugares porque a lo mejor trabajamos más y estamos más preparados en la red que vigilamos influenza y enfermedades tipo influenza. Pero si comparamos con otros estados, no podemos saber la realidad porque no sabemos si los otros estados tienen una red que esté trabajando igual que nosotros. Claro. ¿Sí? Nosotros trabajamos día y noche, todos los días del año, tratando de juntar esta información. Por lo tanto, podemos decir que nosotros tenemos números tan altos, pero también nosotros en estas instituciones, en estas unidades que vigilamos la influenza, pues es nuestro trabajo y lo hacemos bastante bien y no es por ser parte de la red. Cuando interpretamos esos datos, nos quedamos con esas dudas de los otros lugares. Claro. Vamos a continuar hablando con usted, doctor, pero tengo que hacer una pausa. Estamos hablando de la influenza. Volvemos.